De acuerdo a Fedecámaras, el órgano superior que agrupa a la mayoría de las cámaras de comercio y producción del país, la dolarización trajo un elemento importante en la dinamización de la economía que fue el crédito comercial. Feliz domingo, cultores. Carlos Fernández, su presidente, ha indicado que ha sido el sector privado el que ha tratado de traer soluciones a los problemas de los venezolanos. Y lo dice en una clara alusión a que ha sido la empresa privada la que ha logrado sacar al país adelante, lo que muestra además los números macroeconómicos de los cuales ya hemos comentado suficientemente. Precisó Fernández que el venezolano ha preferido la opción de la autonomía a la opción de la dependencia. Y esto lo hemos observado en diferentes frentes. Y esto lo hemos visto en diferentes frentes. El venezolano hoy en día cree en la empresa privada, cuando hace unos años era totalmente al contrario. Por otro lado, el que es echado para adelante prefiere tratar de tener una relación de no dependencia con las fuentes de producción. Es decir, vamos camino a un modelo muy interesante del freelance, o al menos un modelo donde no exista aquella relación dañina laboral con unas leyes extremadamente proteccionistas, pero que afectaban al capital privado. Por cierto, muchos tóxicos desde afuera siguen con la cantaleta del sueldo mínimo en Venezuela de $2. Eso no existe desde hace muchísimo tiempo. Es la relación que nace entre el contratante y el contratado el que establece el sueldo. Aquí aprovecho para decir lo siguiente. Aquella persona que continúa aún trabajando en el sector privado por 25, 30, 35, 40, $50, lo hace porque quiere hacerlo, porque tiene algunos otros beneficios que tal vez en un trabajo en el sector privado no encontrará, por no perder sus años de servicios, porque sabe que más adelante esa situación mejorará y que ese tiempo trabajado le va a representar una pensión, un programa de retiro, etcétera, y que está muy cercano a conseguir. Pero la gran mayoría de estos tienen trabajos adicionales, tienen rebusques. Y si bien es cierto, esto no es lo más recomendable en un país, tampoco es algo que no suceda en otras partes del mundo. Con frecuencia vemos películas o series que muestran esta situación. Y aunque estos medios de recreación muchas veces mienten, gracias a los venezolanos que viven afuera sabemos que es verdad. Por ejemplo, vemos bomberos de la serie Chicago Fire que tienen actividades paralelas. Uno repara botes, el otro es un contratista de reconstrucción o remodelaciones. Un grupo de ellos tiene un bar. Un negocio, por cierto, que llama la atención por el tiempo que se requiere y las largas horas en la noche para atenderlo, que podría afectar el descanso de estos funcionarios y su respuesta al momento de atender una emergencia. Hay uno de ellos, por cierto, que lleva las no sé cuántas, 14 temporadas que tiene la serie, tratando de montar un negocio que le permita mantener a su familia. Lo que nos recuerda que hay países, en este caso como los Estados Unidos, que no es nada barato tener hijos, que te cambia la vida y la economía por completo un solo muchacho que viene. Y imagínate si vienen más. La recuperación del sector privado se debe a la micro, insiste Fernández, y en clara alusión a la microeconomía, lo que hemos repetido muchas veces en esta plataforma y en mi plataforma radial Cultores de Venezuela. Y era lo que veníamos mostrando desde el 2017. Esas experiencias positivas de algunos comerciantes, algunos empresarios, algunos prestadores de servicios que venían teniendo una muy ligera recuperación o al menos habían logrado detener la caída dentro de su negocio y que fue permitiendo la toma de confianza de otros para reingresar o ingresar por primera vez en el mercado venezolano. Continúa Fernández. Cada quien desde su pequeño espacio hizo lo que debía de hacer, se reinventó, se reingenió para mantener su actividad productiva, ayudando por efecto a la dolarización. Y este es un punto que a veces pasa desapercibido, que los tóxicos no dejan mostrar en su debida dimensión. La dolarización fue un mecanismo que impuso el sector privado frente al régimen y que fue devastador para el mismo, porque lo obligó a sentarse con él
y admitir que sin el sector privado el gobierno no podría recuperar al país. Le recuerdo las múltiples políticas que utilizaron para tratar de no permitir que el dólar se impusiese. Cibermonedas, el euro, petros, en fin, cualquier cantidad de bolserías. Fue el mecanismo que impuso el sector privado, la sociedad en general, la que prevaleció, el dólar. Por eso la importancia cuando se dice la dolarización trajo un elemento importante en la dinamización de la economía, porque fue la herramienta que utilizó el sector privado para salir del yugo del gobierno y para recuperar nuestro país. En un futuro que no tardará mucho, en la historia económica mundial se verá este ejemplo de Venezuela de cómo puede un sector privado, una sociedad en conjunto, recuperar un país que además está en un régimen dictatorial y un régimen de comunista, obligándolo a transformarse en un régimen de otro índole. Asegura Carlos Fernández que Venezuela tiene mucho más futuro que presente. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente se vaya del país. A lo que yo agrego, torpemente, porque hay que saber leer a futuro. Y es por eso que ahora hay tanto venezolano regresando. Porque frente a la catastrófica situación de muchos de esos países que sirvieron de destino a los que huyeron del país, y sobre todo viendo que ante esa situación general, incluso en países desarrollados como Estados Unidos, España, Inglaterra, etc., la situación es cada vez peor y Venezuela, a pesar de todo este entorno, está mejorando, han preferido regresar al país. Gracias a las redes sociales no se puede esconder las verdades. Pueden tratarlos con los selfies y el carrito de lujo. Por ahí hay un audio muy bueno de un carrizo que está lavándole el carro al jefe y cuando va a llegar una transmisión de un amigo, rápidamente se sienta en el carro como si fuera de él y se abanica con billetes. Y hay mucho ego para admitir que regresar puede ser mejor opción que todo el berrinche que armaron para irse. Porque en Venezuela, como lo dice Fernández, tal vez no sea un momento de presente, pero sí de futuro. Y yo les diría lo siguiente, de un futuro muy inmediato.